Top Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. La verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta. Para todos nuestros amables oyentes, una feliz tarde. Iniciar con esas palabras de la verdad y de ocultar la verdad también para nosotros es algo que nos preocupa, que nos mortifica, que cada día que pasa vemos y notamos que la verdad se nos está confundiendo, nos la confunden y nosotros podemos caer en eso de confundirnos con no conocer cuáles son las verdades de las cosas. A uno le dicen una cosa, pero uno está dudando que si lo que le están diciendo es en realidad de verdad lo que ellos están expresando. Y esa duda metódica de oír las cosas y quedar con ese sinsabor de qué es lo que queremos nosotros hacer, ese sí nos tiene preocupados. Bueno, con estas palabras iniciamos nosotros nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos, dándole a los vecinos a nuestros paisanos, a nuestros amigos, un cordial saludo. Y encontramos aquí en nuestro estudio a el invitado de hace 15 días, don José Sierra. Don José Sierra, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, me encuentro bien de salud. ¿Salud está bien? Sí, señor, pues un poco apónico porque afectado porque en el día de ayer estuve frente al CAN reclamándole al señor alcalde el cumplimiento del fallo de la sentencia 0038 del 2006 que no se ha cumplido. ¿Estaba solo o acompañado? Llegué solo y después la gente se fue agrupando ahí al frente y hubo un señor que me regaló 10.000 pesos, me dijo, tenga para que tome un fresco. Esa es una de las cosas que más nos preocupan a nosotros. ¿Y a qué se refiere ese fallo, don José? ¿Cómo? ¿A qué se refiere ese fallo? El fallo se refiere a la recuperación y protección de la cuenca del río Meléndez, partiendo desde su nacimiento en la parte alta de la Corea, en los farallones de Cali, hasta la desembocadura al río Cauca. Pero en este momento nuestro río Meléndez, la CBC lo desvió para favorecer intereses particulares y lo desvió al canal de la CBC. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una CAR que tiene que velar por los ríos no permita que los ríos desemboquen en el río Cauca, sino que desemboquen en el canal de la CBC para que puedan arrastrar toda esa aguas residuales de la parte central de Cali, Santa Elena y toda esa parte que trae el río Cañaveralejo también desemboca en el canal de la CBC y el canal y también el río Lili, o sea que la CBC y el DASMA son entidades que no están velando por el medio ambiente porque estos tres ríos los han desviado de su cauce natural y
los han tirado para que arrastre el sedimento del canal de la CBC. Bueno, nosotros conocemos este problema que tiene esa parte de la ciudad con los canales que ha construido la CBC. Pues obviamente todo eso obedece a estudios que han hecho ellos, pero en esos estudios y en esas soluciones que dan, pues hay implicado demasiadas cosas que a medida que pasa el tiempo nosotros, ojalá que en este programa nos sirva para, vamos a decir, describirlas, decirles cómo son en realidad, ¿verdad? Esto, para que ese trabajo que está haciendo don José de pararse enfrente de una alcaldía a exigir sus derechos, y es el derecho de todos los ciudadanos, de todos nosotros, pues sean oídos, ¿no? Eso, pues obviamente vamos a proponernos hacer esto y lo vamos a hacer de una manera, vamos a ser conscientes y pues con la plena seguridad de que lo que vamos a decir en este caso sí es la verdad. Don Emilio, doctor Emilio Ortega, ¿usted qué opina de la frase esta de la verdad? Que el que calla es el que causa el problema, que nos están ocultando las verdades. Bueno, es decir, el mundo ha vivido en dos situaciones: la verdad y aquello oculto, y siempre la información. Es decir, no hay seguridad. Lo que dice nuestro director, es decir, estamos seguros de aquello que nos están diciendo, lo que nos dicen, nos informan, es la verdad. Y hoy mucho más grave, los medios de comunicación, en muchísimos casos uno no sabe a qué atenerse. ¿Será la verdad que nos están dando o es falso? La verdad está tapada, guardada. Le voy a comentar algo que me sucedió en el día de hoy respecto a lo que usted está diciendo. Yo venía en un taxi para la emisora y le pregunté al motorista que me dijera cuál era el mayor problema que tenía que había en la ciudad de Cali, que me dijera cuál es el problema para él, que está todo el día en la calle, cuál es el mayor problema, y me dijo, sin duda alguna, los huecos en las calles. Así dijo el señor. Le digo yo, el segundo problema, y me dice él, las motos. Perfecto, y seguimos conversando de otras cosas para no alargar esto. Entonces me dice, ¿para dónde va? Yo le voy para tal parte. Y él me dice, ¿por qué nunca hablan de la guerra de Ucrania? Pero hacía 2 minutos me había dicho que él no veía radio ni prensa, ni radio ni televisión. Y pasa de un momento de los huecos y de las motos a la guerra de Ucrania. Y me habla de unos tanques que mandaron los españoles y que los acabaron en el desierto. Bueno, y le digo yo, ¿usted por qué pasa de un lado hacia otro con esa facilidad? Y me dice, porque es que no nos dicen la verdad. Y le digo, bueno, ¿y por qué en cambio de estar preocupados nosotros por la guerra de Ucrania y estar preocupados por los tanques de la ciudad de los españoles, por qué no nos preocupamos entonces por la ciudad de Cali? Correcto. Y volvió y me dijo lo mismo, porque es que no dicen la verdad. Entonces traigo a colación esto porque tenemos aquí en nuestros estudios a una persona que en realidad de verdad sí siente la ciudad, que la vive todos los días, que hace de la ciudad, vamos a decir, parte de su vida, y ese es don José Sierra. Don José Sierra tiene muchísimas cosas para contarnos, pero don José, ¿qué opina de aquello de que la verdad, decir la verdad, hablar con sinceridad nos deja los labios a nosotros con una sensación pues de limpieza? En cambio, si nosotros decimos, ocultamos esa verdad, pues nos crea un problema de conciencia. Pues la verdad, nuestra problemática ambiental que tiene nuestra comuna y Santiago de Cali es prácticamente algo que nos está consumiendo y que
Si las entidades ambientales no le ponen freno a esto, Santiago de Cali se va a ver abocada a una crisis de escasez de agua potable, a pesar de que contamos con 7 ríos. Entonces es una problemática bastante sentida, porque en nuestra ciudad no existe una política pública de protección para los suelos de protección ambiental. Entonces eso lo hace muy, muy débil para que personas inescrupulosas se apropien de estos espacios que son para el disfrute y goce de la comunidad, y también forman parte de la fauna y flora del municipio de Santiago de Cali. Bueno, estamos hoy en nuestro programa del 14 de abril del año 23 y vamos a continuar con don José Sierra, desarrollando esto que nosotros tenemos pensado desarrollar hoy, que es un liderazgo ambiental. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Soy Beatriz Quiñones. Mi nombre literario es Beatriz Alba. Soy una enfermera de corazón y desde muy jovencita descubrí en mí esa vocación para ser enfermera, para cuidar de los otros. Porque me tocó cuidar de una tía. A los 14 años me llevaron a Bogotá a cuidar a una tía que tenía un cáncer de seno. Era una mujer muy joven y tenía 5 hijos. El pequeño era un bebé todavía. Y fue para mí muy difícil y yo no lo entendía. No entendía todavía por qué tenía yo tanto dolor. Pero ella era mi tía. Yo recién la conocía. Entonces cuando iban a hacerle pruebas sanguíneas, a chuzarle los deditos, y ella hacía esa cara de dolor, yo decía, no la chuce a ella, chúseme a mí, porque es que una niña de 14 años no tiene idea de que la sangre mía no era lo que necesitaban, obviamente. Yo desde ahí me voy dando cuenta de que eso es lo que a mí me gusta. Yo amo esta profesión, amo a mis colegas. Yo lo que en la vida quiero con estos libros y lo que he escrito es resaltarlas a ellas, hacerles un homenaje, decir, mire, aquí estamos, somos enfermeras, salvamos vidas, cuidamos la gente en el peor de los momentos, en el momento en que está más frágil, cuando tiene el dolor, la posibilidad de morirse, o se le está muriendo un hijo, o se le murió la mamá. Esos son los momentos más difíciles para nosotras, y nosotras vivimos con eso. Es lo que la gente no sabe. Por eso mi primer libro se llama Cuando el amor se viste de blanco, porque si no hay amor en una mujer que se para 1 hora, 2 horas a tratar de canalizarle una vena a un paciente, porque el paciente ya está en muy malas condiciones y ya las venas son muy difíciles de coger, y nosotras sabemos... espérate, mi hermano, contéstale, mi hermano. Nosotras sabemos lo difícil que puede ser pararse 2 horas en la noche. La gente nos califica o nos descalifica porque nos ve a veces corriendo en unas urgencias, porque estamos azaradas, porque el señor que llegó está con heridas de bala. Entonces ahí usted está estresada y usted puede que grite. Y usted la gente dice, se enferma una vieja de mala clases, pero no lo somos, no es cierto. Estamos estresadas y preocupadas por salvar esa vida, porque esa vida depende de nosotras.
Ese señor viene y se aferra de tu mano a tratar de que tú le devuelvas la vida. ¿Qué hace el paciente? En mi libro, en mi primer libro, cuento muchas pequeñas crónicas donde el paciente te va a entrar, o la mamá de ese niño con una enfermedad grave que los médicos ni siquiera le han querido explicar que el niño no va a salir de eso, que es una enfermedad, una distrofia muscular progresiva, enfermedad de Duchenne, eso no va a salir nunca adelante. Esa mamá te está esperando en la puerta del cuarto para que tú le digas que sí, que hay alguna posibilidad, que sí, que hay una salvación. Y eso no es cierto, ese niño no va a salir adelante, y tú lo sabes. Entonces, con ese pesar es que nosotras nos vamos para las casas. Nosotras no nos vamos para las casas nunca contentas. Pregúntele a cualquiera de mis colegas. Nosotras nos vamos cargando la pena, el dolor, nosotras nos vamos cargando el sufrimiento, y eso se va quedando en el alma. Entonces yo en el primer libro digo, a las enfermeras vamos formando una piel diferente, una piel que no es visible a los ojos de los otros, una piel transparente, suave, dulce, una piel que nos hace muy, muy diferentes, que somos nosotras y el paciente los únicos que la percibimos, los únicos que nos damos cuenta. Por eso cuando llega uno, ellos están esperándote, ellos te ven a ti muy diferente de como ven al médico, porque no podemos decir que los médicos no son también una carta de salvación para ellos, pero el médico no tiene ese acercamiento, esa posibilidad que ellos tienen de cogerte de las manos, de preguntarte, de que tú hables con su papá, con su mamá, con sus hermanos. Eso lo somos nosotros, las enfermeras. Eso es lo que yo quiero que el mundo entero reconozca, que somos las enfermeras, las que le traemos luz, esperanza, amor, afecto. Le traemos un poquito de alegría, un poquito de esperanza a ese paciente, a esa mamá con su niño que sabe que se le va a morir de leucemia, por ejemplo. En mi primer libro lo cuento, del padre que tiene su hija con leucemia. Y usted siente esa pena, porque es imposible, usted es un ser humano, usted la siente. Bueno, acabamos de hablar en una entrevista a una poeta, Beatriz Alba. Ese es el seudónimo de ella. Ustedes preguntarán, bueno, ese cambio tan brusco, ¿no? De hablar del medio ambiente, y después nos pasamos para donde una enfermera a decir sus experiencias. ¿Por qué razón? Pero hilamos todo, hagámosle un puente, una conexión entre una y la otra, porque cuando empezamos el programa hablamos de la verdad. Y entonces esa lucha que tiene la enfermera, los enfermeros, el sistema de salud, de decirle a la gente que en realidad de verdad está pasando, eso tiene que ser un problema muy grave, bastante difícil, pienso yo. Usted hablaba, doctor Emilio, acerca de orar la píldora. ¿Qué nos puede decir de eso entonces con relación de orar la píldora y decirle a las personas las cosas como son? Es decir, en las personas que están vinculadas a la actividad de la salud conocen y saben que en determinado momento un paciente o una pacienta, sin lugar a dudas, su destino final es la muerte. Pero me pregunto yo, ¿cómo la enfermera y el médico puede decirle a su paciente, usted se va a morir dentro de 3 días? Entonces hay que sencillamente decirle, tranquilo, esté plenamente seguro de que usted va a salir. Es decir, ahí le doran la píldora para volver menos dolorosa efectivamente la muerte, porque nosotros estamos destinados a no aceptar que tenemos que morir. Si nosotros fuéramos conscientes de que efectivamente tenemos el destino final, la muerte la aceptaríamos como tal. Uno tiene que ser consciente que es supremamente finito y que llegará un momento en que todo termina ¿con qué? Con el destino final, la muerte. Bueno, pero hay un caso que no queremos entrar a profundizar en este caso, pero entonces ¿en dónde llega
lo que usted durante toda su vida le han dicho, que si se muere se va para un paraíso a vivir eternamente la felicidad, y que pórtese bien y se va para el cielo. Y entonces, ¿no cree usted que cuando uno se muere y está convencido de que eso va a suceder o eso es así, uno se tiene que morir es tranquilo? Sí, claro, pero es después, es decir, cuando uno en su formación, en la etapa infantil, está plenamente convencido de que si uno se confiesa, y efectivamente confiesa unos pecados que nunca ha cometido, y si esa noche se muere, uno va al cielo. Entonces no habría temor de la muerte. Entonces dice uno, ¿será factible que cuando uno se muera hay alguien que lo está esperando allá en el paraíso terrenal y que todo es felicidad y armonía? Vaya usted a saber. Esa es la gran Y duda. es seguro que cuando usted se muera, sin lugar a dudas, no va a encontrar ese paraíso. Porque de lo contrario habría que morirse, ¿para qué vivir? Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, esto se pone aquí bastante interesante. Mas, sin embargo, ¿en qué momento don José Sierra decide o piensa que va a empezar una, vamos a decir, una acción, una lucha por el medio ambiente? Eso comienza en 1980, ya que nosotros vivimos en un lugar por donde pasaba una quebradita, ¿no? Y entonces pues nosotros pretendíamos de que el DASMA protegiera esta quebradita. ¿Cómo llamaba la quebrada? La quebrada El Hueco. El Hueco. ¿Y en dónde estaba ubicado en el eso? barrio Jordán. Barrio Jordán es dentro de la comuna, es la 19, o sea, que es la comuna 18, detrás del barrio Meléndez. Sí, eso es lo mismo. El Jordán y el barrio Meléndez conforman la comuna 18, ¿no? Es que dice usted. Sí, lo que pasa es que como pues los barrios los han ido como recortando, entonces pero prácticamente el barrio Jordán está detrás de, es la continuación de prácticamente del barrio Meléndez. Bueno, ¿y qué le pasaba a la quebrada? ¿Por qué pues razón? Ahí pasaba una quebradita y nosotros queríamos protegerla, y entonces el DASMA permitió que en Cali revolviera las aguas naturales con las aguas residuales. Entonces nosotros con un compañero instauramos una acción popular, y la acción popular la ganamos. Esa fue la primera lucha que ganamos en 1985, el cual le ordenaba al gobierno municipal delimitar el área de protección de la quebrada y reubicar unas personas que estaban dentro del área de protección. Eso nos causó a nosotros un problema, porque la misma comunidad al comienzo que nos apoyó, después decían que era que nosotros queríamos que nos sacar la gente, y entonces eso nos amenazaron, y entonces el otro compañero se tuvo que ir, yo me tuve que ir también, y entonces perdimos la quebrada, esa quebradita, por negligencia del gobierno municipal.
En vista de eso, ¿Cómo llamaba la quebradita? saltamos al río, Perdón, don José. al río Meléndez en Don José. 1985. Perdón, don José. Tomamos la decisión de solicitarle al gobierno municipal la presencia en la cuenca del río Meléndez, el cual ellos fueron y determinaron que el asentamiento subnormal en ese entonces, que era Palmas, debería ser reubicado para no afectar el entorno paisajístico y el medio ambiente. Perdón, don José. Vamos por partes. ¿Cómo llamaba la quebrada? La quebradita se llamaba la quebrada El Hueco. El Hueco. Muy bien. Vamos a imaginarnos que nosotros conocemos el barrio de Meléndez, porque no conocemos el barrio de Meléndez. Ubiquemos más o menos con alguna referencia esa quebradita y ubiquemos también lo que usted dice, Las Palmas. Entonces, para que la gente, nuestros oyentes, se ubiquen más o menos dónde está. Pongamos algo de referencia en el barrio para que, vamos a decir, nos podamos ubicar. Sí, el sector El Hueco está situado en los límites con el batallón Pichincha. Ah, bueno, está, ya vamos, la parte de atrás del batallón Pichincha. Sí. ¿Correcto? Ahí está ese sitio. La quebradita no, la acción popular no se cumplió, o sí se cumplió. Sí, eso pues nos amenazaron y entonces no se cumplió el fallo. El caso fue que se perdió ese recurso hídrico y entonces nos vimos en la necesidad de salirle adelante al gobierno y adelantar acciones jurídicas con el fin de proteger nuestra cuenca del río Meléndez. El sector La Choclona está situado unos dicen que está situado en el polígono 54, corregimiento La Buitrera, y otros dicen que La Choclona pertenece a la comuna 18. Pero esto que usted me está diciendo ahora de La Choclona y del polígono y de La Buitrera, ¿qué relación tiene, vamos a decir, con esa lucha inicial que usted quiso hacer? Pues la quebrada del Hueco. A nosotros nos impactó mucho. ¿Cómo pasó usted del Hueco a La Choclona? Nosotros pasamos porque ese espacio era un espacio recreativo, era un charco espectacular, y cuando comenzaron a ocuparlo, entonces nosotros sentimos la preocupación de que nos iba a pasar lo mismo que la quebrada del Hueco, que se iba a llenar de asentamientos y que no íbamos a poder disfrutar esos del río. asentamientos eran anormales, o sea que la gente llegó e invadió esos terrenos. Sí, lo que pasa es que esos terrenos, según la escritura pública 2122 de la notaría cuarta, esos previos pertenecían a los ferrocarriles de Occidente, y ellos a ese entonces le vendieron a Invicali esos terrenos, y Invicali posteriormente pasó a ser control físico, después pasó a ser ordenamiento urbanístico y ahora pasó a ser Secretaría de Vivienda Social. O sea, esos previos son de la Secretaría de Vivienda Social. Ahí vivía un señor de apellido Maya, y ese señor, cuando le vendieron al municipio, pues él era el que cuidaba la herramienta y todo de ahí, de los obreros
que sacaban carbón. Entonces él se quedó ahí como guardabosque, se quedó ahí y entonces el campamento donde almorzaba los obreros que extraían carbón, ese pedazo él se quedó ahí y con el tiempo aparecieron unos abogados de la Casa Ciudadana diciendo de que esos terrenos eran ejidales y que eran para vivienda, para desarrollar programas de interés para la comunidad. Y entonces la gente se fue metiendo y entonces nosotros llevamos la administración y la administración comprobó de que ese asentamiento está dentro del Parque Recreacional del Río Meléndez, que ese asentamiento está en zonas de amenaza por movimiento en masa, que está en zona de alto riesgo y determinó mediante un proceso de restitución de uso público la recuperación de ese inmueble. En ese entonces eran 4 viviendas y ahora en este momento se le creció el chicharrón porque ahorita son como más de 180 viviendas. Pero entonces el charco de la Choclona se acabó. Sí, pues aún persiste, pero ya no con esa importancia, porque ya bajándole mierda a nosotros que vivimos en Meléndez y conocimos ese charco, ya no nos bañamos. Si queremos disfrutar del río Meléndez, tenemos que ir a la parte alta, en los límites de los farallones con la fonda. Allá sí el agua es cristalina y hay un charco espectacular que se llama El Minuto. Cuando don José habla esto de la fonda, hay una manera de subir a la fonda muy fácil, si es a través de el acueducto de la Reforma. Ustedes, para una descripción rápida, por la Guadalupe suben derecho, encuentran algo que creo que se llama una parcelación. Se me olvidó, vea. Por ahí sube uno al acueducto de la Reforma y por esa misma vía llega derecho a donde está la fonda. Por ahí pasa este río que usted está diciendo. Eso indudablemente es un charco muy bonito. O sea que hasta por allá llegamos nosotros. Sí, eso es, esa reserva forestal del río Meléndez está entre una de las mejores de Santiago de Cali, pero desgraciadamente se la están invadiendo la oligarquía y algunas personas que se hacen llamar desplazados y no son sino urbanizadores piratas. Eso no quiere decir de que no hay gente desplazada. Sí hay gente desplazada, pero en una minoría muy poca. Bueno, íbamos en la Choclona, ¿correcto? Ese fue su segunda etapa de este liderazgo que ha emprendido usted para defender lo ambiental. Bueno, después de la Choclona, ¿qué otra lucha empezó? Nosotros cogimos el río sectorizado, ¿no? Por sectores. O sea, ya de la Choclona y del Hueco pasa directamente al río Meléndez. Al río Meléndez. Y la razón por la cual usted dice, ya no es más, nada más Hueco, no más Choclona, ahora Meléndez. ¿Cuál fue la razón? Y entonces arrancamos con el Club Campestre de Cali, con los cacaitos, con los cacaos. Pero perdón, momentico. Perdón. Resulta que centrémonos en el río. ¿Qué tiene que ver entonces el río con el Club Campestre? El Club Campestre de Cali
es el mayor invasor que tiene el río Meléndez. Tiene ocupado más de 2.8 kilómetros, 2 kilómetros 800 metros, prácticamente 3 kilómetros de distancia tiene ocupado sobre un área que es de protección y que según la normatividad es un bien de uso público y el cual es deber del Estado velar por ese espacio para la destinación del disfrute y goce de la comunidad. Bueno, ya dijo eso, pero entonces estamos en las luchas que usted ha emprendido. Pasó al río Meléndez, y entonces su primera lucha en el río Meléndez, ¿cuál fue? Pues la lucha de nosotros es una lucha de corazón, ¿no? Que nos nace porque nosotros disfrutamos del río muy pequeños y verlo ahora que nosotros estamos adultos, verlo que se está muriendo ante la mirada indiferente de nosotros que disfrutamos de ese río y ante la mirada indiferente del DASMA y CBC, que no son las entidades de velar por el medio ambiente. El no hacer ellos nada nos hace sentir a nosotros preocupados y pues y por esa sencilla razón nosotros adelantamos acciones en favor de la recuperación de las cuencas de los ríos de Santiago de Cali. Bueno, usted nos dice que sectorizaron el río. Bueno, entonces, ¿qué sector de esa partición que hicieron ustedes empezaron? Nosotros comenzamos realmente donde desemboca el río Meléndez. Fuimos a mirar dónde desembocaba, porque nosotros creíamos de que nuestro río Meléndez desembocaba en el río Cauca, y un día nos dijimos, vámonos de paseo por la orilla del río a ver dónde desemboca. Cuando nos dimos cuenta era que desembocaba en el canal de la CBC. Entonces desde ahí comenzó la lucha, porque más a 500 metros el canal tiene una planta de agua de tratamiento, y como a 100 metros antes de desembocar el río Meléndez al canal de la CBC, salta el agua, y esa agua que botan ahí de la planta de tratamiento del Caney sale como y se convierte como el río Bogotá. Le va creciendo la espuma y la espuma y la espuma y la espuma. Entonces vimos de que había un impacto negativo al recurso hídrico, y más adelantico dirigiéndonos hacia Paso Ancho, la avenida Simón Bolívar, ahí se encuentra otro papacito que es nada menos que Confandi. Confandi tiene invadida la zona de protección del río Meléndez en ese sector. Entonces, otra vulneración en esa parte, y acá en la carrera 87 con novena, la arquidiócesis de Cali se apoderó de la zona de protección del río Meléndez y construyó una capilla para los ricos de Mayapán. Si ellos quieren un culto, pues que compren una casa por ahí y hagan su culto, pero esos terrenos que son imprescriptibles, inajenables e intransferibles y que son de uso público, deben de devolver al disfrute y goce de la comunidad. Y de ahí nos saltamos
hacia la calle Quinta nos encontramos con el barrio La Playa. El sector La Playa tiene ocupada la zona de protección en ambos lados, río abajo, lado izquierdo, y río abajo, lado derecho. Y al otro lado de la Quinta, pues vuelve otra vez la arquidiócesis de Cali a impactar la zona de protección del río Meléndez con la muy llamada y conocida Universidad Católica. La Universidad Católica le tiene que devolver los 30 metros al río Meléndez, porque mientras el Papa habla de que la Iglesia debe proteger el medio ambiente, aquí en Cali la arquidiócesis de Cali se apropia de estos bienes de uso público, y no solo del río Meléndez, también están en el río Cali. Bueno, esto todavía falta, ¿cierto? Apenas estamos en la mitad de esta vaina. Estoy sorprendido de tantas cosas que pasan en nuestra ciudad y nosotros pues no conocemos la verdad, ¿sí? Solamente conocemos, pues no sé, lo que nos quieren mostrar, ¿no es verdad? Yo voy a hacerle una para cambiar ahí el tema, don José, y bajar, puede alegrarnos un poquito más de todas estas podcast. ¿Usted tiene alguna canción que le guste, que usted sepa que la oye con agrado, que cuando por ahí está solo, meditabundo, cuando está pensando en los problemas del río Meléndez, se le viene esa canción a la cabeza? ¿Tiene alguna? ¿La que más le gusta a usted? ¿La que le hace pagar las cuentas? Esa que le hace llorar. ¿La que le hace pagar las cuentas? A ponérsela de una vez. Como dicen, la última y nos vamos. ¿Cuál canción? Dígame una canción que le guste. Cualquiera. De esa época cuando usted iba a bailar a Richie Rey o al Aguacate. Eso eran momentos históricos que quedaron plasmados en la historia de Cali y en la retina de muchos caleños. La carrera 99 tenía 4 bailaderos espectaculares, uno para los pastucitos, para las pastucitas, que llamaba el Manolo. El otro era Brisas para los niches, y el Richie Rey era prácticamente para los blancos. Pero ya iba Guatusi, que Guatusi no era ningún blanco, era negrito. Usted no dijo que del Richie Rey iba a bailar Guatusi. Son sitios que queremos nosotros volver a recuperar. ¿Y el Aguacate? ¿Cómo? ¿Y el Aguacate? El Aguacate fue un parche espectacular también, que queremos recuperarlo con esta acción popular, e incluso la negligencia e inoperancia del gobierno nos hace pensar y nos ha impulsado a que me vaya el día domingo, salgo para Bogotá, voy a casar a la ministra Susana Muhammad, y voy a entrevistarme con el fiscal general Francisco Barbosa, con la doctora Margarita Cabello, y voy a la judicatura a denunciar el juez segundo administrativo por falsedad en documento público, y otro oficio que le va a llevar a la Corte Suprema de Justicia, a la Constitución, para que por favor solicito que se haga una revisión de la acción popular 0038 que no se ha cumplido en ninguno de sus puntos. ¿Qué dice la resolución? Pero no nos dijo la canción, don José, ¿cuál es? La canción de... Que a usted le guste, una canción que le guste. No, a mí me gustaba ese disco que decía, échate para allá,
Si no sabes bailar, siéntate. Es un disco bravo de ¿De quién? salsa, golpe. ¿Pero cómo se llama? ¿A quién lo cantaba? ¿A quién lo interpretaba? Yo no me recuerdo quién lo cantaba, pero la verdad es que sí, es un disco que... y había otro bailadero que se llamaba El Senegal. ¿Y con quién siempre bailaba? Sí, pues nosotros crecimos viendo la gente bailar por fuera y ya cuando nos dejaban de entrar a los 17 años, 18, entonces ya nosotros ya íbamos aprendidos a aprender. La Fania All Star, ¿no? Échate para allá. No sé cómo llama la cara. Échate para allá. Oiga, le quiero decir una cosa, que quiero felicitar públicamente la magia de Leonardo Paz, ¿no? Esto es pura dinamita, Leonardo. Eso no, y no que le dijimos 2 palabras y él tenga. Don José casi se nos para aquí. Inmediatamente pensó en con quién, a través de una pregunta que le hizo el doctor Ortega, con quién bailaba. Y le cogían el paso, don José. No, pues como eso era los días domingos, era un día recreativo. Entonces en ese entonces el Alameda traía a la gente... El bus Alameda, queremos decir, ¿no? Traía a la gente de Alfonso López, la traía a Meléndez a gozar porque la ruta 2 era la que iba para Alfonso López. Y la empresa Cremiverde pues traía a la gente de Periquillo, de la parte de acá de Siloé, y entonces eso se formaba, llegaba una mezcla de razas, de gente. Llegaban las pastucitas, que nosotros le llamábamos las panguanitas para los pastuzos, y llegaban los niches a bailar a brisas, y al Richie Rey llegó a ir Guatús y María, y entraban los que más o menos sabían castigar la baldosa. El Aguacate también era un sitio espectacular porque tenía piscina y tenía bailadero. El sector Las Delicias también era otro espacio de recreación súper. Todos esos espacios se perdieron y vamos a volver a recuperar todos estos espacios y volver a
a recuperar a nuestro río como era antes, un río limpio, recreativo y turístico. Pero háblenos entonces del parque, que usted en realidad, de verdad, todo lo que nos ha dicho está enmarcado en algo que se llama el Parque Recreacional Meléndez. Háblenos del Parque Recreacional Meléndez. El Parque Recreacional del Río Meléndez viene desde 1968, Acuerdo 059, donde el Consejo de Cali determina un área del río Meléndez para la conformación de un parque recreacional. El parque recreacional del río Meléndez, el gobierno municipal lo está dejando invadir. Para todos los caleños les quiero dar a conocer cuál es el parque recreacional del río Meléndez. Comienza en la avenida Guadalupe, calle Primera con 56. Abarca todo el cerro de la Bandera y llega hasta el sector de la Reforma y se regresa por la orilla del río y llega al sector Choclona, Palmas, Santa Elena, El Morro, y pues el gobierno lo está dejando invadir. Y entonces yo hago un llamado a todos los caleños a que nos ayuden a recuperar este espacio que es patrimonio histórico de la ciudad de Santiago de Cali, pero los alcaldes no están cumpliendo con su mandato, porque no ejercen autoridad dentro de sus funciones, y eso permite que las personas se vayan invadiendo el cerro de la Bandera. Lo están invadiendo porque esas casas de la Trinidad no clasifican. ¿Por qué no clasifican? Porque están dentro del Parque Recreacional del Río Meléndez y el gobierno las está permitiendo a través de planeación municipal. Y tampoco, y ahora que ¿cómo le parece que el problema más grave que tiene nuestra cuenca es que para ellos no cumplir el fallo 0038 se inventaron el acuerdo 0373 del 2014, que se llama Reserva Municipal de Uso de Bandidos, de uso sostenible. Y esa, mientras el gobierno central, oído caleños, el gobierno central habla de que las ciudades y departamentos deben de desarrollar un desarrollo sostenible. Aquí en Cali los alcaldes voltearon la torta y entonces le colocaron uso sostenible. El uso sostenible permite invasiones dentro de las reservas forestales, permite asentamientos de ricos y pobres, y entonces en la reserva forestal de nuestro río está en cuidados intensivos. Podemos perder nuestro río y no lo queremos perder, porque es que tenemos dos fallos constitucionales, el de nosotros y el del compañero, que también lo amenazaron, y entonces él tuvo que dejar su acción popular quieta, pero nosotros no nos podemos quedar callados, porque si nos quedamos callados perderemos una lucha que llevamos más de 25, 28 años y que no estamos dispuestos a dejarnos que el gobierno nos robe el fallo 0038 del 2006. ¿Qué le ordena? Reubicar los asentamientos subnormales de desarrollo incompleto. ¿Qué le ordena?
hacer un plan de reubicación de esas familias. ¿Qué le ordena? Hacer el plan de manejo del río Meléndez. Pero para poder hacer el plan de manejo se debe reubicar los asentamientos subnormales. ¿Qué le ordena? Le ordena también hacer el parque recreacional del río Meléndez. Y el gobierno se está saliendo con la suya y nos está vendiendo la reserva forestal del río Meléndez. Eso es un delito. Cuéntenos una cosa. ¿Cuál es el número aproximado de familias que tienen esas invasiones a través del recorrido del río Meléndez? Pues eso tiene más o menos, son como 180 familias. 180 familias, pero si el gobierno tiene, diría yo, 3 opciones. Tiene una, hacer un estudio técnico, porque hay personas que tienen casa en Meléndez, tienen casa en Polvorines, tienen casa en el Jordán y tienen casa en la invasión de Choclona y Palma. Entonces esa gente, el gobierno a esa gente no le pueden dar nada. ¿Cómo le van a...? Porque esa gente prácticamente son urbanizadores piratas y esa gente no puede clasificar. Las otras personas que son realmente desplazados, el gobierno debe hacer una investigación de datos. ¿Usted de dónde viene? Que yo vengo de Argelia. Bueno, usted y allá vino desplazado, sí. Bueno, entonces averigüen allá en Argelia a ver si esa persona vivió allá. Sí vivió, entonces sí es desplazada de verdad, entonces tiene derecho a una vivienda. Pero acá hay muchos vivos que se están aprovechando de que unas personas son desplazados para meterse en el grupo. Entonces, el gobierno tiene que hacer una selección, debe hacer retorno de las familias, retorno a la familia a sus lugares de origen, o reubicar las personas. Pero el gobierno no quiere hacer nada y no quiere sino dejar invadir. No, eso no puede seguir, porque nosotros como defensores del medio ambiente nos oponemos rotundamente a que Cali se siga creciendo a punta de invasiones. Bueno, creciendo y échate para allá. Eso nos dice aquí a nosotros en este momento Leonardo, échate para allá, porque el tiempo se ha terminado. Se ha acabado. Don José, muchas gracias. Un abrazo. Sé que todavía tenemos en el tintero muchísimas cosas que hablar de este problema ambiental que está viviendo en este momento el barrio de Meléndez, un barrio emblemático de la ciudad de Cali, que vamos a seguir desarrollando durante varios programas todo lo que tiene que ver con él. Muchas gracias al doctor Emilio Ortega, como siempre muy oportunas sus intervenciones. Muchas gracias y felicitaciones a Leonardo Paz, que hoy nos dejó completamente onnubilados, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por tener la paciencia de escucharnos cada viernes en este su programa Hablemos de Caleños Somos Todos, y para todos, obviamente repitiendo, salud, paz y amor, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.